Como hemos dicho, nos vamos a acercar hoy al archivo, mejor dicho. Rafa de Lucas se va a acercar desde el archivo, de nuevo, hasta Es la Mañana de Guadalajara, para hablarnos de un tema que, bueno, en teoría todos conocemos muy bien por proximidad, porque lleva aquí ya unas cuantas décadas, pero que también ha arrojado muchos datos en el archivo, sobre todo en formato anecdotario, y que seguramente nos va a sorprender. Estamos hablando de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Buenos días, Rafa, ¿qué tal? Buenos días, José Luis, y buenos días para todos y para todas las oyentes de Radio. Pues efectivamente, el agua, que es una cuestión, como hoy sabe todo el mundo, pues estratégica, la importancia del agua para el riego, para la agricultura, para el agua de boca, para el turismo, para el desarrollo en general. Y Guadalajara, fíjate, tiene, José Luis, ni más ni menos que 17 embalses, que 17, son wow. un porrón de embalses. Uh-huh. Bueno, esta Dime. es una provincia, evidentemente, en la que confluyen el sistema central, el sistema ibérico. Esto hace que haya pues muchísimos cauces y muchísimos espacios desde el punto de vista orográfico en el cual se podían o se instalaron esas infraestructuras. Pero me parece que hoy nos vamos a centrar en los de la Alcarria, en Entrepeñas y Buendía. Exactamente. En el del Tajo, que es, vamos, en el del Tajo, en el de Entre Peñas, Uh-huh. que es Cuenca del Tajo, y en el de Buendía, que es realmente, aunque es Tajo, pero claro, está situado, es Cuenca del Guadiela, como bien sabes, Uh-huh. ¿sabes? Efectivamente. Entonces, es Cuenca del Guadiela. Pero entonces, vamos a empezar por el de Entrepeñas, porque en el archivo, como bien dices, tenemos no solo un anecdotario histórico, sino una serie de documentación relacionada con su construcción, pues que es muy interesante y que deja huellas de lo que ocurrió en todos sus inicios y seguramente todo el que nos oiga, algunos, seguramente muy pocos, van a conocer de lo que voy a hablar, pero otros van a escucharlo por primera vez. Venga, En pues el vamos caso ya. del embalse de Entrepeñas, pues es un embalse, fíjate, cuya construcción ya se planteó en 1929 como una presa para regular el caudal del río Tajo, ¿no? Entonces, ya en 1931 se puso en marcha una propuesta que, por parte del Ministerio de Fomento y el proyecto inicial, fíjate todo lo que tardan estas cosas. Ayer escuchaba yo no sé dónde a un señor que hablaba de cómo se creaban, por ejemplo, las subestaciones eléctricas. Y fíjate, son proyectos o son obras que desde que se inician hasta que finalizan pasan por lo menos 6 años, José Luis. Pues imagínate en un proyecto de esta magnitud que son tremendos. Pues fíjate, primero, el embalse de Entrepeñas se plantea en el 29. En el 29. En el 31 ya el Ministerio de Fomento ya crea, digamos, todo el procedimiento administrativo para ponerlo en marcha. Y el proyecto inicial ya se inicia en 1936. ¿Qué ocurre? Que se inicia en 1936, pero ocurre lo de siempre, que llega la guerra civil y se acaba todo. Se acaba todo de manera que todos esos años de guerra civil, pues no hay nada más que desgraciadamente guerra y luego una vez que gana Franco, pues hasta que se retoma, digamos, de alguna manera, vamos a entrecomillar, la normalidad, si es que existió, que tardó mucho tiempo en llegar en todo el Estado español, pues hasta 1941 no se volvió a retomar el plan original a partir del proyecto ese, fíjate, de 1931 y 36 de la República, y ese proyecto fue modificado por un ingeniero que se llamaba Benito Jiménez Aparicio. Y dicen por ahí, fíjate qué curioso, dicen por ahí digamos, la propia Wikipedia, cuando habla del inicio de la construcción de las obras de Entrepeñas, se refiere a 1946 que se inician los trabajos de construcción. Pero resulta que cuando nos vamos a nuestros documentos en el archivo, José Luis, que están aquí, algunos de ellos, los expedientes de obras, pues nos saltan cosas curiosas como estas. Primero, ya en 1945, en agosto, el comisario general de la provincia de Guadalajara le informa al gobernador civil diciéndole que fíjate tú, hay ya 450 obreros trabajando en la presa de Entrepeñas y que hay un gran malestar entre ellos porque resulta que la empresa adjudicataria de la obra era
la empresa San Román, una empresa que todavía continúa, como de la otra que voy a hablar, que es Guarte y Fía. Entonces, esta empresa les pagaba a los obreros un jornal de 8 pesetas a los peones. Claro, imagínate, muchos peones, es lo que dice el informe del comisario al gobernador civil, se tenían que mover durante y trasladarse casi muchos, más de 12 kilómetros, imagínate, ida y vuelta, todo el tiempo que perdían, que incluso no tenían ningún sitio donde comer, y entonces el comisario le advierte al gobernador diciendo, hay mucho malestar, porque primero no saben ni dónde comer. Y entonces, ¿qué hacen desde el gobierno? Les dicen a la empresa, tienen ustedes que construir unas cantinas o facilitarles a los obreros alguna posibilidad de que coman, de que tengan acceso a un parón, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hace la empresa San Román? Efectivamente, le dice al gobernador, vamos a poner en marcha la construcción de una serie de cantinas, 3 o 4, según desde donde se desplacen los peones, y así pueden comer. Pero, amigo, fíjate lo que hacen. De los 8, iba a decir euros, de las 8 pesetas de jornal, les reducen y les quitan 4 para manutención. ¿Qué ocurre? Que se genera un malestar tremendo y por similitud, estaba entonces a la vez, se había empezado ya a construir, José Luis, el Salto de Zorita, que se había adjudicado a Huarte y Fía. Esta otra empresa constructora, son grandes constructoras, las empresas españolas, que son muy buenas en el mundo de ingeniería civil, y Huarte y Fía les estaba pagando a los peones 20 pesetas de jornal. Fíjate qué diferencia. Más estaba asumiendo la empresa una parte proporcional, creo que el 50%, del coste de manutención de los obreros. Entonces, claro, ¿esto qué provocó? Pues que, imagínate, al final, bueno, parece ser que se llegó a un acuerdo y todo esto derivó en que un par de años más tarde, fíjate lo que hace el Estado, crea unas infraestructuras allí para acoger a presos que vienen de cárceles a trabajar como trabajos forzados, para conmutar las penas, y trabajar en la presa entre peñas para ahorrarse dinero por un lado y evitar ese malestar y todas estas cosas. Bueno, estos son, seguro, cosas que nadie ha escuchado, etcétera. Fíjate, entonces ya después de todo esto, en el año 46 ya se pone en marcha toda la obra. Hay que desviar el cauce del río Tajo. Es que fijaos, el pedazo de obra, José Luis, que es una obra de estas características, de una obra hidráulica de estas características. O sea, entonces se pone en marcha en el año 46 la obra, las obras principales. Entonces, todas estas obras incluían la construcción de la presa y de todas las instalaciones eléctricas y técnicas. Y esto finaliza en el año 52. Pero en el año 52 no quiere decir que ya una vez finalizadas las obras hubo que hacer un montón de pruebas. Una vez que se finalizaron las obras no se puso en marcha ya ni el salto de agua ni nada de esto. Eso hasta el 56 no ocurrió. Pero entre tanto, cuando ya se finalizan las obras, en el año 52, fíjate qué curioso, hay una visita que nos consta que hace Franco con un príncipe de Irak que se llama Abdul Ilyá. No me digas por qué, le lleva ahí Franco, desde luego Franco en aquel entonces no tenía muchos amigos y lleva ni más ni menos que al príncipe de Irak. Pero bueno, visitan las instalaciones y ya por fin, esto en el año 52, por fin se ponen en marcha ya todo en el año 56 y ya se completaron los trabajos, se pone en marcha todo y hasta, fíjate, el año 58 no se inaugura oficialmente el embalse de Entrepeñas con la presa. No asiste Franco a la inauguración, pero asisten, por supuesto, ministros y grandes autoridades porque no dejaba de ser una obra importantísima. Obra importantísima, por otro lado, que, fíjate, afecta a pueblos como Alocén, Auñón, Durón, Mantiel, Pareja, Sacedón, y se crean esas magníficas urbanizaciones que también supusieron un desarrollo ya no solo urbanístico, sino también turístico, las de las Anclas, las Brisas, Peñalagos y el Paraíso. Y luego eso dio lugar a lo que tú, eres joven, pero lo conoces porque eres un tío que sabe mucho y una persona culta, y es lo que se llamó entonces el Mar de Castilla
y eso se configuraba, ese mar de Castilla, pues con los embalses no solo de Entrepeñas, sino con el de Buendía, Volarque, Zorita, Almoguera y Estremera. Y entonces, y aquí recurro un poco en fin, al imaginario un poco de todos los que somos un poco más mayores, cuando íbamos a los cines y veíamos el nodo, todos tenemos la imagen, yo la tengo, no sé si tú esto lo has visto alguna vez, estoy seguro que sí, porque como es un tío culto lo habrás visto, esa imagen del Marqués de Villaverde, a la sazón yerno de Franco, practicando esquí náutico detrás de una lancha motora, y esto salía en el nodo, y entonces se presentaba a toda España ese mar de Castilla como una posibilidad. Por eso, fíjate, crecieron tantas urbanizaciones, una posibilidad turística que fue real. Es verdad que ha tenido sus altibajos, pero yo creo que ahora está bien, que fue real y que dio lugar a un desarrollo social y económico de toda esa zona muy interesante. Más allá ahora de esas peculiaridades que tenemos con el trasvase Tajo Segura, que es muy perverso porque resulta que, bueno, fíjate ahora que me he informado, bueno, he estado mirando cosas, pues por ejemplo, ahora se ha aprobado otra vez para los próximos 3 meses vamos, Sí, un desembalse 81 metros cúbicos. 81 metros cúbicos. 27 por mes. 27 metros cúbicos Cada mes. cada mes. Fíjate, el otro día que lo miré por casualidad también, fíjate, Entrepeñas tiene una capacidad de 813 hectómetros cúbicos. Ahora mismo, que está como nunca, diría yo, tiene embalsada una cantidad de agua que corresponde a 553 hectómetros cúbicos, que es casi el 70%, que es un lujo pasar ahora por allí, José Luis, Bueno, un lujo. Rafa, es que quería comentarte porque hace unos días y surgieron por ahí varias preguntas que ahora, bueno, varios planteamientos que yo creo que son bastante interesantes. Hace unos días, pues, estuvimos por allí, pues, dando una vuelta, pues, un domingo que dices, pues, vamos a... y claro, te das cuenta que efectivamente el embalse de Entrepeñas está hasta arriba, pero después te vas de la presa para abajo, por la zona de Sayatón, por allí, y ves que el río Tajo Sí. está en un hilo. Entonces, claro, dices, ¿qué pasa? Se ha cerrado la presa para acumular agua y enviarla a Levante o enviarla a la tubería manchega, pero de la presa para abajo es tan sencillo como acercarse por allí y ver cómo está el río. Claro, entonces... Pues esa, sí. José Luis, es la curiosidad perversa de esta cosa. Es decir, que no puede ser, y esto lo digo, vamos, en voz alta sin ningún tipo de cortapisa, no puede ser que resulta que le estemos mandando el agua al Levante, que yo no niego esa solidaridad necesaria, pero también es verdad que cuando toda esa zona a la que afecta ese embalse de Entrepeñas, resulta que llegan las épocas o de sequía o reducen lo que estás diciendo tú, los caudales, resulta que estás dejando, joder, al pie de los caballos a toda esa población, con todos los desarrollos que tienen que ver con todo esto, los turísticos, en fin, y luego, tanto que estamos hablando de sostenibilidad, pues que hay que ser un poco coherente. Entonces, todas esas reivindicaciones que se hacen desde el gobierno de Castilla-La Mancha al gobierno de España, en el sentido de que, oye, hay que ser solidarios, sí, pero también hay que tener muy claro que no puede ser, coño, que llegue el verano y que tengan que ir las cisternas con los camiones de la Diputación a darle agua a los pueblos. Hay que ser solidarios en la misma ribera con su todos. Playa. Efectivamente. Bueno, pero bueno, vamos a dejarnos porque nos estamos metiendo ya en temas muy complejos, en temas muy actuales y vamos a seguir hablando un poquito en la investigación que has hecho. Me paso un poco al otro embalse, fíjate, a Buendía, para hablar un poco de Buendía, porque claro, Buendía es brutal. Buendía es el cuarto embalse más grande que hay en España, que tiene una capacidad de 1.705 hectómetros cúbicos y claro, lógicamente, ahora mismo, aunque tiene mucha agua, pero solo tiene en torno al 33-35%, que equivale a 550 hectómetros cúbicos, que son prácticamente los que tiene Entrepeñas, que claro, para Entrepeñas eso supone el 70%, en cambio para Buendía supone justo la mitad, como el 35%. Pero bueno, Buendía también tiene muchas particularidades. Es verdad que se pone en marcha su construcción más tarde, también en los años 40, pero se inaugura también en el 58,
Y también, bueno, pues fíjate, ahí sí que ya Buendía coge, bueno, primero es Guadiela, no es Tajo, esto es muy importante, pero también es verdad que afecta, sus aguas bañan por localidades como Buendía, primero, Alcocer, Alcoujate, Villalba del Rey, Las Gaviotas y Los Cabezas, y además, fíjate qué curioso, están muy cerca las ruinas romanas de Ercábica, que Así están es. en un pueblo de Cuenca que se llama Cañaveruelas, Cañaveruelas, que es efectivamente. una maravilla, por Sí. cierto, ¿eh? Y luego, y esto animamos también a la gente a que vaya y lo conozca, y luego están un pueblo que está hundido bajo sus aguas, que es Santa María de Pollos, que fíjate, de Santa María de Pollos tenemos nosotros toda la documentación histórica, sus habitantes que estuvieron allí, fíjate qué curioso, hasta que se inaugura en 1958 y que a esta pobre gente, a los que quedaban allí, como en el 56 ya se quedó el pueblo bajo las aguas, pues se los llevaron trasladados a un pueblo de Valladolid, José Ujú. Luis, un pueblo que se llamaba San Bernardo. Y entonces, en un municipio pequeñito que debía ser una pedanía que se llama Valbuena de Duero, pues ahí les metieron a algunos y a otros en otro pueblo de Cuenca que se llamaba Paredes de Melo. Fíjate esa consecuencia también que tiene de desarraigo. Es Sí, verdad que quedaban muy pocos habitantes, pero bueno, que nosotros, la historia de Santa María de Pollo se puede reconstruir porque en el archivo hay documentación desde a lo mejor del siglo XVI o XVII, ujú. incluido el catastro del Marqués de la Ensenada, que para el siglo XVIII es una maravilla, para saber quiénes vivían, etcétera, etcétera. Ujú. También, por supuesto, el embalse de Buendía tiene tapa otro sitio espectacular, que es ni más ni menos que el balneario de la Isabela, Efectivamente. que Ujú. es otro lujo, un sitio que fue reconocido como el Real Sitio de la Isabela, que fue un pueblo balneario, pero que luego, fíjate, pasada vamos, ya cuando llega la guerra, las instalaciones dejaron de ser un lugar de recreo y fueron alojamiento para evacuados del ejército, incluso para luego enfermos mentales, hasta que se Ujú. cerró también en el año 56-58. Ujú. Así que fíjate qué singularidades tienen nuestros pantanos. Y luego, por supuestísimo, que tú las conoces, o la conoces seguro, la famosa Ruta de las Caras, que es una ruta Por turística. supuesto, sí, sí, que hicieron allí en Buen Día, además que tuvo un origen muy curioso con estos dos escultores aficionados que me parece que ni siquiera de nacionalidad española, pero que se pusieron allí a picar y a hacer esa ruta de las caras que tantísimo público atrae, por Efectivamente, cierto. efectivamente. Así que bueno, pues fíjate tú, estas que parece que tenemos ahí los embalses y parece que de repente han aparecido ahí como por ensalmo No, no, y no. todas las cosas y cuestiones a las que afectan de dónde proceden, todas esas singularidades históricas de las que hemos hablado, que fíjate, no me he metido en otra cosa, tú sabes la cantidad de documentos y de expedientes judiciales que tenemos sobre la accidentalidad que sufrieron Claro. muchísimos obreros durante aquellos años, muchísimos años, porque fíjate que ahora que hablamos tanto de la seguridad en el trabajo, que ahora es una exigencia casi como un derecho, y entonces, bueno, pues aunque evidentemente a nadie le apetecía que se cayera nadie de 20 metros de altura y se matase, pero no te puedes ni imaginar la cantidad de fallecidos que hubo durante Sí, la, sí, la, la en aquella construcción época de los la... dos, de los dos pantanos y de las dos presas sobre Mm. todo. Ujú. En fin, bueno, pues es desde luego una historia tremenda la que tienen estos y tantas otras infraestructuras que, como hemos visto, y como acabas de decir, no es que hayan caído allí un buen día y allí sigan, ¿no? El otro día, bueno, precisamente en esta excursión, además surgió otro debate que es el del que te quería hablar. Como los que hemos visitado estos embalses, los que hemos visitado otros embalses, nos hemos dado cuenta de que todavía existen allí las infraestructuras que se construyeron pues para la realización de la presa. Allí hay muchos metros cúbicos de hormigón y que se elaboraba en la parte de arriba de la ladera de la montaña. Después unos conductos lo iban, bueno, todo esto, ¿no? Sí, Entonces, se van encauzando, claro. efectivamente, en este paseo, pues además nos acompañaba don Jesús Mercado, que como sabes es cronista oficial de Sacedón, y surgió el debate Sí. de decir, bueno, entonces esta infraestructura que se hizo para construir el pantano, ya que, o sea, para construir la presa del embalse, dicen, ¿habría que derruirla para renaturalizar la zona? ¿O habría de quedarse como parte de la historia industrial reciente de nuestro país? Entonces, claro, pues ahí se abre un melón muy, Claro, muy, es muy que jugoso, además ¿no?
José Luis, muy bien. Es que eso que es tan visible, yo particularmente soy partidario de que eso quede como parte del patrimonio, como arqueología industrial que la es, Exacto. porque demuestra también cómo se hizo todo eso. Es que además es una estructura curiosísima, Sí, sí, fíjate, sí, sí, sí. que es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Entonces, todo eso, claro, está ahí en cuestión, pero es verdad que ni está protegido. Y aquí hay otra particularidad muy curiosa, que la gente se cree que son las administraciones, bueno, y no deja de ser la administración, las que tienen y ejercen un papel protector y de control sobre todo eso. Y no, aunque son parte de la administración, están las cuencas hidrográficas, Claro, que son las claro. que realmente son las dueñas y propietarias y gestionan todo esto. Es verdad, repito que no dejan de ser administración, pero las cuencas tienen un poder Ya. brutal. Mira, a nosotros que tenemos a la gente que nos han transferido toda la documentación, por cierto, interesantísima, de la comunidad de regantes del Canal de Henares. No sé si he hablado otro día, pero también podremos hablar otro día de esta infraestructura tan importantísima para nuestra Vega de Henares y para nuestra campiña. Y otro, es que lo estaba pensando hace un momento, Claro, sugerirte el tema, porque decíamos que, por ejemplo, estos embalses tienen su origen en el proyecto en el año 1929, pero es que el canal de Henares se empezó a hablar de hacer esta infraestructura para favorecer el regadío en la zona, me parece que en el siglo XVIII. sí, señor. En el siglo XVIII Sí, sí, ya sí. hay, ya hay proyectos y planos. Sí, sí, De sí. hecho, el canal cuando se inicia ya es en el 19, pero ya hay una intención de ponerlo en marcha porque era una necesidad Y hidráulica además que era como un canal infraestructura que fundamental. en su diseño original, en su trazado original, llegaba hasta Paracuellos, si no me equivoco. Sí, sí, Después con el ensanche de Madrid, evidentemente, se quedó en Meco, bueno, fueron cambiando de en circunstancias, Meco. pero bueno, que sí, que yo te invito a que hablemos de ello porque es otra infraestructura, como que pensamos que está ahí de toda la vida, pero que está, bueno, sí, está ahí de toda la vida, No, que la nuestra, ¿no? Pero que tiene su origen en mucho antes. Tendrá que ser ya otro día, Rafa, porque nos hemos comido, claro, nos traes unos temas tan sumamente interesantes que, que prefiero no interrumpirte porque si nos ponemos aquí a cascar. y Así te que, puedo asegurar que de Entre Peñas y de Buen Día hay muchísimo que hablar, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, que creo que por lo menos sí, hemos dado una imagen un poco diferente de lo que es esa parte de nuestros embalses, de estos dos embalses tan importantísimos, no solo importantísimos para el centro de España y para todo el litoral del Levante, como estamos viendo, evidentemente, no nos efectivamente. olvidemos, ¿eh? Bueno, pues yo te invito, bueno, ya esto ya queda a tu criterio, a que si hay que hacer una segunda parte o tercera, se haga, o si hay que hablar del canal de Henares, también se haga, pero ya, como decíamos, en otro momento. Muchísimas gracias por haber traído este espacio tan interesante, tan seguido, por cierto, y tan entretenido, de divulgación desde el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y hasta la próxima. Pues muchas gracias, José Luis, un abrazo y gracias.